gracias a Dios, porque Él es bueno, Él es bueno. Él siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Siempre, siempre. Él nunca llega tarde. Esta mañana quiero compartirles algo. No sé lo que me sucede a mí, pero siempre tengo yo un tema y estoy trabajando en ese tema para podérselos presentar a ustedes. Pero con mucha frecuencia me sucede que cuando lo estoy estudiando, ese tema me lleva a otro lado y a otro lado y a otro lado, y termino por lo que me dice el Señor: esto es de lo que tú tienes que hablar. Esto es de lo que yo espero que el Espíritu Santo lo lleve a cada uno de los oyentes. Es importante que en tu vida puedas entender lo que Dios quiere en lo particular contigo. En esta mañana quiero referirme al capítulo 15 de Lucas, los versículos del 1 al 32. Solamente voy a tomar las partes principales de este capítulo. Este capítulo nos habla de algo muy interesante, lo que es el gozo cuando hay rectificación. La palabra de Dios nos dice que es arrepentimiento. Arrepentirse es rectificar. Arrepentirse es una palabra que en la época presente no se quiere usar. ¿De qué me tengo que arrepentir? Dice la mayoría de la gente. ¿De qué tengo que arrepentirme? No he robado, no he matado. Y la gente piensa en lo particular, y así pensaba yo también. ¿De qué me tengo que arrepentir? Desde tiempos antiguos, la palabra de Dios nos habla acerca del arrepentimiento. Siempre, siempre, siempre estuvo el profeta hablando acerca del arrepentimiento. Hay arrepentimiento positivo y hay arrepentimiento negativo. El pueblo de Israel, ¿qué tipo de arrepentimiento tuvo? ¿Positivo? No. Negativo, porque ellos anhelaban nuevamente estar en la esclavitud. Anhelaban el comer pepinos, el comer ajo, el comer cebolla, aunque la carga física para ellos era tremenda. Pero ellos estaban arrepentidos de haber salido de la esclavitud. Ese es uno de los arrepentimientos negativos. ¿Cuál es el arrepentimiento positivo? Lo vamos a ver a través de la plática en esta mañana. Nos dice el versículo 6b: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hago énfasis en mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto nos va a servir de introducción, hermanos. Como introducción a este capítulo, los escribas y los fariseos murmuraban contra Jesús. ¿Por qué? Porque Él comía y recibía a los publicanos y pecadores, personajes sin ningún valor para estas gentes que se consideraban justas.
¿cómo te consideras tú? ¿Justo? Porque no has robado ni has matado. ¿Cómo te consideras? Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. Aquí nos habla, y vamos a verlo, vamos a hacer hincapié en palabras importantes que vemos a través de este capítulo. Las palabras son valor, gozo, gozo compartido, reunión de amigos, de amigas, de vecinas. Y al final vamos a ver dos personajes importantes de estos temas. ¿Cómo valoramos? Lo primero que tenemos que hacer. En la parábola número 1, o la enseñanza número 1, tenemos la oveja perdida. ¿Qué valor se le da a un animal? Nos dice aquí que como tal su valor es considerado por su utilidad o sus cualidades. Ese es el valor que le damos. Y aquí tenemos tres tipos de valor. Esta enseñanza nos habla de un animal, nos habla de un objeto y nos habla de los seres humanos. Y cada uno de estos tiene un valor. Ya vimos, el valor para un animal es de acuerdo a la utilidad o a las cualidades que tenga este animal. Ese es el valor que le damos. ¿Qué valor tiene una gallina de acuerdo al valor que tiene una vaca? Es un valor muy diferente. Entonces, vamos a pasar a la parábola número 2, que es la moneda perdida. Y ahí nos habla de una mujer que tenía 10 dracmas. 10 dracmas. Y se le había perdido una. Nos habla aquí que el valor de la moneda es para compra o cambio de bienes. En ese tiempo era el salario de un día. Vamos a suponer que usted le da a su esposa la decena. Usted le da a su esposa lo correspondiente a 10 días. ¿Qué pasa a usted como mujer si se le pierde un día de salario? Y más si es en el día 10º y ya no tiene para el gasto. ¿Se puede imaginar la angustia de esta mujer? De que se le había perdido una dracma. Y nos dice la escritura que anduvo buscando. A lo mejor tuvo que levantar la alfombra, tuvo que levantar el mueble, tuvo que andar haciendo movimiento en toda la casa para poder encontrar esa moneda, ese dracma que se le había perdido. ¿Qué es lo que sucede cuando le encuentra? Dice que le da gozo y va con sus vecinas y les dice: vengan, vengan, porque he encontrado el dracma que se me había perdido. Usted como mujer también le puede decir a la vecina: híjole, fíjate nada más que el diario que se me había perdido para este día ya lo encontré, y le da gozo. Así como aquel personaje que se le perdió la oveja, pues también tuvo que tener mucho gusto. ¿Cuántos de los que están presentes o los que me escuchan y me ven se les ha perdido un hijo? A mí sí. A mí sí. ¿Y por qué se pierde? Hay algo muy importante que tenemos que pensar. ¿Por qué perdemos las cosas? Descuido, negligencia. Son las dos cosas por las que perdemos algo o a alguien. ¿Qué sucede cuando encontramos al hijo? ¿Nos da gusto? ¿O decimos: y qué barbaridad que lo encontré, tan latoso que es? ¿Verdad que no? Nos da gusto porque volvimos a ver la cara. Así como me dio gusto esta mañana de poderlos ver a todos ustedes. No se me habían perdido, no, pero simple y sencillamente
por la situación que estamos pasando, no nos habíamos podido ver. Pero ya tenemos aquí dos cosas muy interesantes: la moneda, la oveja, dos valores muy diferentes. No podemos evaluar a un ser humano con un valor. Pero vamos a ver qué nos dice aquí acerca de la parábola número 3. Nos habla del hijo perdido, del hijo fracasado, del hijo gastado, del hijo derrotado. Es algo muy interesante. El valor como ser humano es el conjunto de principios morales o de otra clase que sirven de guía para el comportamiento de las personas. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante. A veces decimos: tú no tienes ningún valor. Hermanos, Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. ¿Se pueden imaginar ustedes el valor que tiene un ángel para Dios? Sin embargo, nos hizo un poquito menor que los ángeles. Ahí podemos ver que la gente que está afuera, aquel borrachito que está en la calle, aquel drogadicto que está en la calle, tiene el mismo valor que tú, que andas bien vestido, que tú, que tienes un buen trabajo. Es el mismo valor porque es un ser humano que Dios ama, y que lo único que quiere Dios es que se arrepienta. ¿Para qué? Para que no caiga en lo que le sucedió a este personaje del que vamos a hablar. Aquí nos dice que el valor como ser humano es el conjunto de principios. Padres jóvenes, escuchen, es el conjunto de principios morales o de otra clase que sirven como guía para el comportamiento de las personas. Si tú como padre no le pones principios a tus hijos, principios morales, principios espirituales, ese hijo tuyo va a ser un fracaso como ser humano. Y luego te vas a arrepentir. ¿Cuántos padres y madres vemos angustiados porque sus hijos no han llegado por diferentes o por cantidad de días? No saben dónde se encuentran. Pero volvemos nuevamente: ¿por qué se pierden los objetos o los seres humanos? ¿Por negligencia? ¿Y por qué otra cosa? Por descuido. Si tú descuidas a tus hijos porque crees que el amor que le estás dando es complacerlos y darles todo lo que te piden, estás actuando de una manera errónea. Escucha, el amor a los hijos es cuidarlos, guiarlos, y sobre todo, antes de que sean palabras, tiene que ser tu actitud como padre. Si tus hijos no ven un buen ejemplo como padre o como madre, tus hijos no van a poder entender lo que les quieres decir. Si tú les dices: no mientan, y cuando llega por ahí el que cobra el abono, le dices que no estás y mandas al niño para que le diga al abonero que no estás, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? Le estás diciendo con palabras que no mienta, pero con tu actitud le estás diciendo: haz esto. O cuando vas manejando, le dices a tus hijos: respeta las leyes de tránsito, respeta las leyes de vialidad, y rebasas por la derecha y te pasas la zona del peatón y te pasas un alto y le tocas la bocina indecentemente al que va adelante para que se mueva. ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? Con palabras una cosa, pero con acciones completamente algo diferente. Y luego viene el arrepentimiento. Cuando tu hijo está en la cárcel, viene el arrepentimiento. ¿Por qué no actúe con dureza? Si eres demasiado duro, malo.
Si eres demasiado blando, malo. La palabra de Dios es el instructivo que tenemos para una vida tranquila, para una vida de armonía. Es el instructivo que tiene la ama de casa cuando compra la lavadora. Si no lee el instructivo antes de echar a andar la lavadora, ese artefacto no le va a servir de nada o lo va a echar a perder. Así sucede con nuestra vida, queridos. Así sucede. Si no seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, aunque la mayoría de la gente piensa que es un libro anticuado, que es un libro viejo, es un libro despreciado, escuchen, es el libro más vendido, es el libro más leído, así como el libro más despreciado y el libro que ha sido más perseguido desde tiempos antiguos. Pero es precisamente que los seres humanos no queremos que nos digan en dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. No lo queremos saber. Cerramos los ojos, nos tapamos los oídos, y de ahí que el Evangelio nos dice que teniendo ojos no vemos y teniendo oídos no escuchamos. ¿Por qué, mis hermanos? Sencillamente porque no queremos ser guiados hacia las cosas buenas. Si tú no utilizas la herramienta que tienes a la mano, si eres mecánico, si eres carpintero, si eres fontanero, y no utilizas la herramienta adecuada, o sencillamente eres ama de casa y no utilizas en forma adecuada para cocinar, para hacer los condimentos para tu familia, ¿cómo te va a salir la comida? ¿Cómo te va a salir el trabajo de la carpintería o de la fontanería? O tú que te dedicas al aire acondicionado, ¿cómo va a salir tu trabajo si no utilizas la herramienta adecuada y las instrucciones que tienes para hacer un trabajo bien hecho? De la misma manera nos sucede cuando no ponemos atención a esta guía. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos habla la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve? Nos dice que toda escritura, si lo tienen por ahí, segunda de Timoteo 3, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para esto nos sirve este libro que desprecia a la gente, este libro que te dicen que no lo puedes leer porque no tienes la capacidad para entenderlo. Mentiras. Dios te da la capacidad para que puedas entender si tú le pides la guía a través del Espíritu Santo. Pero si lo vas a leer como un libro de historia, no te va a servir de nada, va a ser basura para ti. Pero si pides la guía del Espíritu Santo y ves para qué sirve la Escritura, y se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, un joven de su tiempo, era la guía para que este joven caminara por el camino que su madre y su abuela lo habían inducido.
y tiene un propósito, precisamente la palabra de Dios. Cuando Él nos dice que es inspirada por Dios, no es inspirada por el hombre. Fue escrita por el hombre, pero fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Inspirada, soplada, dirigida por Dios. ¿Por qué? Con un propósito. Es para que te enseñe. ¿Y cómo vas a aprender si no la lees? ¿Y cómo vas a aprender si lo que te enseñan en la escuela no lo practicas? ¿Y cómo vas a aprender tú como carpintero, como fontanero, como electricista? ¿Cómo vas a aprender si no practicas lo que estás haciendo? Para eso nos sirve la Sagrada Escritura, para aprender. Luego nos dice para redarguir. Ahí es una cosa tan importante, mis hermanos, el redarguir. Es parte del arrepentimiento, íntimamente ligado. Si tu conciencia, lo que Dios te ha puesto ahí como conciencia, que en la actualidad ya está cauterizada por el derramamiento de sangre inútil que hay en todos los países, principalmente en México, es porque no hay conciencia. No hay redargüimiento de conciencia. Y hermanos, cuando te redarguye es cuando viene el arrepentimiento. Pero nos dice también que es para corregir. El arrepentirte es para tomar corrección a lo que has estado haciendo, no volverlo a hacer. Si tú dentro de tu trabajo haces una cosa mala, ¿la dejas así? La tienes que volver a hacer. Tienes que volver. Se echó a perder el material, no importa, pero tienes que hacerlo y hacerlo bien. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Que si tu vida en este momento está echada a perder, Dios te está redarguyendo. Dios te está diciendo que rectifiques el camino que estás llevando, porque no te va a ir al final. He estado leyendo un libro que se llama Más allá del umbral de la muerte. Es un libro tan interesante, es un libro viejo, pero tan interesante, que habla acerca de personas que estuvieron muertas, fueron clínicamente resucitadas, y a la hora de que se les pidió qué era lo que habían visto cuando murieron clínicamente, unos mencionan cosas terribles, y uno de ellos era un cartero de 48 años que le decía al doctor en ese momento que le estaba dando resucitación artificial: sáqueme del infierno, sáqueme del infierno. Y este doctor había sido cristiano, pero se había alejado, incluso ya negaba la existencia de Dios. Quedó tan impactado que este hombre, este médico, es el que escribe este libro. De ahí le nació a él seguir tratando. Como era cardiólogo, él trataba a ese tipo de gente para que les explicara, les diera el pormenor de lo que habían visto en el tiempo en que estuvieron fuera de su cuerpo. Hermanos, amigos, no es necesario que tengas tú que tener un síncope cardíaco para que tengas que ver, aunque te resuciten clínicamente, y ver a dónde vas a ir a parar si no te arrepientes. Niegan la existencia del infierno. Existe. Si para ti esta vida es un infierno, imagínate qué será el verdadero infierno que nos narra las Sagradas Escrituras en el Apocalipsis. ¿Cómo será? Si has estado tú cerca de un incendio, ahora imagínate estar dentro de ese incendio. Terrible. Y nos sigue diciendo el pasaje: para corregir
y para instruir. Cuando tú te arrepientes, ya las cosas no las haces igual. Aunque hay un dicho popular que dice que el único animal que cae 2 veces en el mismo hoyo es el ser humano. Es correcto. ¿Por qué? Porque a veces los seres humanos actuamos peor que un animal. Porque el animal ve el peligro y rehuye el peligro. Ve un hoyo y le da vuelta. Pero los seres humanos no. Los seres humanos somos tercos, porque pensamos que somos muy inteligentes, y lo somos, porque Dios nos ha dotado de inteligencia. Pero el propósito de seguir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, hay un propósito, y nos lo dice aquí en el versículo 17, dice: en justicia, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y repito y recalco, a fin de que el hombre de Dios, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Aquí no hay de otra situación. No puedes estar intermedio. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Si estás con Dios, eres su hijo. Pero si estás fuera del camino de Dios, eres hijo del diablo. Mis palabras son fuertes, sí, pero así lo menciona la palabra del Señor. Preparado, enteramente preparado. Si actúas a lo que está mencionando este pasaje, estás enteramente preparado. ¿Qué quiere decir enteramente? Completo para toda buena obra. Y la buena obra no es para que te salves, es porque Dios te preparó para que lo hagas en justicia. Y no es la justicia tuya, es la justicia que demanda Dios de ti. Por eso, cuando nos vamos a lo que estamos detallando, cuando nos habla aquí de la oveja, nos está hablando de algo muy interesante. Cuando nos está hablando de la moneda, nos está hablando de 2 valores completamente diferentes. Con la moneda podemos comprar la oveja, pero no podemos comprar un ser humano. Podemos comprar el amor. ¿Creen ustedes que se puede comprar? Es un amor superfluo. Es un amor superfluo. Pero un amor verdadero no lo podemos comprar. Aquí nos dice en el versículo 9 y 10, nos dicen: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma. Es un gozo compartido con los amigos, amigas, vecinos, para hacer una fiesta en donde hay gozo, alegría y satisfacción. Cuando nos menciona en el primer pasaje que leímos, nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El gozo, cuando esta mujer encuentra la moneda, hay gozo. Cuando este pastor que se le pierde una oveja, hay gozo. Entonces podemos encontrar al final del camino, al final de tu vida, si tú te arrepientes en este momento y vives una vida como Dios quiere que la vivas, al final de tu vida vas a tener un gozo. Y no vas a ver un gozo solamente tuyo. Como has encontrado algo, tú lo compartes. Cuando tú escuchaste por primera vez que Jesucristo es el que te lleva al cielo, que es el camino, es la verdad y es la vida, entonces lo entiendes y por fe recibes a Jesús en tu corazón y por fe
sabes que Él estuvo en el lugar de los muertos, pero Él venció la muerte, y te da la promesa de que así será vencida la muerte física tuya, pero que tengas cuidado con la muerte segunda, que es la muerte espiritual. El mensaje de esta mañana es para que te arrepientas. El mensaje de Dios es para que tú veas en dónde está la salvación. La salvación no está en la religión. Mentira. ¿Por qué? Porque la religión son conceptos. No hagas, no pruebes, no digas. Eso es la religión. Lo que Dios quiere es corazón contrito y humillado. Lo que Dios quiere es obediencia. Lo que Dios no quiere son conceptos. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero todo, ¿a dónde me va a llevar? Entonces, eso es importante, queridos amigos y hermanos. Esto es importante, que veamos qué es lo trascendente y qué es lo intrascendente. Lo trascendente es lo que permanece. Eso es lo importante, lo trascendente. Lo intrascendente, ¿qué es? Lo que se queda aquí, lo pasajero. ¿Qué es intrascendente en mi vida? La juventud. La juventud es lo intrascendente. Yo me puedo ver cuántos años atrás que tenía todo el vigor. Todavía hace 2 años tenía todo el vigor. Podía subir, bajar escaleras. Lo puedo hacer, pero ahora lo puedo hacer con más dificultad. Es la intrascendencia de la vida. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a declinar nuestras fuerzas. No todo el tiempo vas a tener 40 años, o 25, o 20, o los que tengas tú que me estás viendo, me estás escuchando. El tiempo va a pasar y es intrascendente. Pero lo trascendente es lo que tú cultives en este momento. La decisión que tú tomes en este momento es lo que va a trascender más allá de la muerte. Porque esta vida no termina aquí, como dice la mayoría de la gente. Me muero y ya se acabó todo. Mentira. Hay vida después de la vida. Hay vida después de la vida. Porque si no hubiera sido así, Cristo no hubiera vencido la muerte. Cristo no hubiera resucitado. Y creemos en la resurrección de Jesús, porque eso es lo que nos sostiene. Esa resurrección de Jesús fue por la que los antiguos sufrieron penalidades, muerte, aserramientos, echados al foso de los leones. Por esa fe en Jesús es que han sufrido. Es lo que se sufre el vituperio de los que creemos en Jesús, que no creemos en la religión. Cuando te preguntas, ¿qué religión tienes? Mi religión es Jesús, porque mi fe no está fundada en la religión. Mi fe está fundada en la vida, en la muerte y en la resurrección de mi Señor Jesús. Vamos a ir a los personajes que habíamos mencionado. Son 2 personajes que a mí desde niño me han llamado la atención. Y decía, en ciertos momentos decía yo, ¿cómo dicen ahí que es el hijo pródigo? Y me puse a ver qué es pródigo. Y tiene razón cuando dicen el hijo pródigo. ¿Saben por qué? ¿Qué es una persona pródiga? Créanme de veras, una persona pródiga es una persona manirrota, una persona que da y da y da. Esa es una persona. Y eso fue este muchacho pródigo. Yo le puse
puse aquí un fracasado, pero era un gastador, era un derrochador, porque aquí el pasaje nos dice que siendo el hijo menor, fue y le dijo a su papá: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y aquí hay algo muy interesante y una lección que debemos de aprender los padres y las madres. Nos andamos haciendo astillas para dejarle algo a nuestros hijos. Hermanos, error. Es mi apreciación personal, porque lo veo a través de este muchacho. ¿Qué le costó? No le costó nada. Esa es una lección que debemos de aprender los seres humanos. Cuando todo le damos al hijo, no lo aprecia. Si él te está pidiendo unos tenis de 1,000 pesos y se los compras, al rato te los pide de 1,500 y luego de 2,000, un pantalón, en fin, y tú se lo estás dando y no estás haciendo otra cosa más que hacerlo inútil, hacerlo dependiente. Le estás poniendo la mesa para que él, el día que tú faltes y le dejas algo, lo derroche, lo destruya. En esta mañana, tal vez los que me conocen van a decir: este hermano está hablando muy fuerte. Hermanos, yo pedí la dirección del Señor, que Él me diera palabra para poder, primero, cuando yo predico, primero tengo que estar retroalimentándome. Yo no predico primero para ustedes, predico para mí. Porque si yo predicara para ustedes, hermanos, no valdría la pena. Es para mí. A este varón no le costó ningún trabajo. Con la misma facilidad que su padre le dio los bienes, en esa misma forma, Él los derrochó, Él los tiró. No le importó tirarlos, porque no le habían costado. ¿Qué sucede cuando te cuesta a ti algo? ¿Lo tiras? ¿Lo cuidas? Muchos de ustedes se van a identificar conmigo. A mí mi padre cada año me compraba un par de guaraches y unos pantalones de mezclilla, unos overoles de mezclilla. Tenía que cuidarlos. ¿Por qué? Porque si le rompía las correas a los guaraches, yo los tenía que arreglar. Si me los acababa, ya no iba a haber otros guaraches. Los pantalones, si los ensuciaba, él me ponía que los lavara. Decía: tu madre no tiene obligación de lavarlos, usted los ensució, usted lávelos. Duros. Pero ¿saben qué, hermanos? Me hicieron reconocer que es la forma en que podemos cuidar lo que nos cuesta. Si no te cuesta nada, no lo cuidas. No lo cuidas. Ni cuidas lo tuyo, ni cuando te prestan algo cuidas lo ajeno. Así de fácil. Ni siquiera tienes tú la intención, si echas a perder algo que te prestan, decirle: te lo voy a reponer. No. Entonces, vamos a seguir adelante. ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Qué sucedió? Sucedió algo muy interesante, mis hermanos. Vemos ahí dos situaciones que nos pueden llamar la atención. Este muchacho, cuando se ve fracasado, le sucede lo que le sucede a todos los deportistas que en algún momento han llegado a la cúspide, que en algún momento han ganado millones de dólares. Podemos hablar de un Púas Olivares, podemos hablar de una Mantequilla Nápoles, y podemos hablar de tantos deportistas que como murieron. Cuando tuvieron necesidad, hubo amigos. Cuando hay dinero, cuando hay fama, sobran los amigos. Pero cuando el dinero empieza a escasear,
se ahuyentan los amigos. Entonces lo vemos aquí en este hijo perdido, un hijo fracasado. Pero miren lo interesante. Este muchacho dice que volvió en sí. Volvió en sí. Cuando él lo pusieron ahí, ¿ustedes creen que la persona que le dio el trabajo no había sido uno de los que había invitado él a la borrachera o a la farga? Sí. Pero ¿a dónde lo mandó? A trabajar, a que le cuidara los cerdos. Y hermanos, cuando vemos la escritura, ahí está hablando en el aspecto los judíos, ¿sí? Lo más denigrante para un judío era estar en un chiquero. Eso era lo más denigrante. Y no solamente en el pueblo judío. En la actualidad, mis hermanos, si a nosotros nos dan un trabajo cuidando puercos, no hay trabajo denigrante. Pero sí hay trabajos que yo no quisiera estar. En llevar los cuerpos al crematorio en la actualidad o llevarlos al cementerio, no lo podría hacer. Por eso le tenemos que dar gracias a Dios y orar por esta gente que no la vemos, pero son seres anónimos, son seres que se están jugando la vida. Las enfermeras, los médicos, los policías, el ejército, se están jugando la vida, hermanos. Entonces es importante que nosotros los tengamos en oración. Me remito nuevamente a nuestro personaje. Nos dice que este hombre ahí, estando en ese chiquero, le llegó el hambre, porque ni siquiera le había quedado para comprar pan, y tenía ganas de comerse la comida de los cerdos. Pero a pesar de eso, él tenía algo que le había dicho su padre: no robes, no agarres lo que no es tuyo. Y aún en medio de la necesidad de este hombre, dice que nadie le daba este alimento de los puercos y no los comía. Y fue en esa angustia y en esa necesidad, y es a lo que yo estoy apelando en esta mañana a ti. Si verdaderamente tu vida ya no tiene significado, si tu vida ya ha llegado al fondo, ya has pisado fondo, ya no te satisface nada, tienes ese vacío en tu corazón, el único que lo puede llenar completamente es el amor de Jesús, que te ofrece de una manera desinteresada. Si tienes esa hambre, esa angustia que sufrió este muchacho, ponte en los zapatos de él. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que volvió en sí y le dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Hace la reflexión y hace un plan. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, Dios nos ama. Amigos, Dios nos ama. No somos dignos de ser llamados sus hijos, pero por la misericordia y el amor de Dios mandó a su Hijo Jesús con el único propósito de morir por tus pecados, por mis pecados, para que tú tengas vida eterna. Ese fue el gran amor de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Isaías mencionó que vendría Juan el Bautista a preparar el camino, a hablar del arrepentimiento, y es de lo que te estoy hablando yo en esta mañana. Que te arrepientas. Tenemos la pandemia encima y decimos, la mayoría,
esto es castigo de Dios. No, no es castigo de Dios. Esto es solamente una voz de alarma que Dios nos está mandando para que rectifiquemos, para que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo. Miren qué hermosa es la naturaleza que Dios ha creado. Cómo estaban los canales en Venecia, mugrosos, sucios. A raíz de esta pandemia, a raíz de tanta muerte en Italia, ¿cómo están los canales? Limpios, limpios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está poniendo en la cara? Que nos arrepintamos. Son los últimos tiempos que estamos predicando. La iglesia, y no estoy hablando específicamente de una congregación o de una religión. La iglesia, nos dice la palabra del Señor, lo componen los que han lavado sus cuerpos, sus almas en la sangre del Cordero. Los redimidos, los comprados con la sangre de Jesús. Esa es la iglesia, hermano. No son los que entran por esta puerta si ellos no han aceptado el sacrificio de Jesús. La verdadera iglesia son los que creen en Jesús, los que tienen la certeza de que Jesús por fe los va a llevar al cielo. Si en este momento yo muero, sé que Jesús me va a llevar al cielo porque Él lo prometió. Y la palabra de Dios nos dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y Él es Dios, no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra verdadera. Y cuando viene palabra de arrepentimiento, hermanos, cuando esta iglesia desaparezca, y estoy hablando no de esta de Adulán, no, estoy hablando de los que creen en el arrepentimiento y en la salvación a través de la sangre de Jesús. A esa iglesia me estoy refiriendo. Cuando se vaya de este mundo, que va a ser el arrebato, mis hermanos, es cuando entonces la gente va a padecer. Aún aquellos cristianos que no se hayan arrepentido, la salvación no la van a obtener a través de la sangre de Jesús, sino a través de su propia sangre, porque serán tiempos difíciles, tiempos de angustia. ¿Qué sucede cuando este muchacho hace su plan? ¿Se quedó ahí haciendo su plan? Como cuántas gentes dicen: hoy no me hables de Jesús, lo dejo para mañana, porque hoy estoy joven, hoy tengo que disfrutar la vida. El día aceptable es hoy, porque no sabes cuándo vas a morir. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy, el único tiempo que tenemos, el pasado ya se fue, el futuro es incierto. No tenemos seguridad ni siquiera de vivir el próximo minuto. El ahora, el hoy, el ahora, el ahorita es lo que está contando, porque estás respirando el oxígeno que si tú caes y te entuban, es un oxígeno muy caro. Y date cuenta de lo que Dios te está regalando. Cada respirada que das es gratuita, así como la salvación que Dios te ofrece a través de Jesús es gratis, no te cuesta nada. Y ahí encontramos precisamente que este muchacho hizo su plan, pero al mismo tiempo de hacer su plan, lo puso en acción. Se levantó y fue. Y lo interesante aquí, mis hermanos, es que cuando va de camino, allá está su padre esperándolo, paciente, esperando que llegara su hijo. Y llega su hijo y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Pero déjenme decirles, el Padre no lo dejó terminar el plan que Él había hecho. No lo dejó terminar de decirle que lo hiciera como uno de sus jornaleros. ¿Y saben lo que hizo? Inmediatamente el Padre les dice a los siervos: báñenmelo. No lo dice la Escritura, es situación mía. Báñenmelo. ¿Cómo iría? Pues estaba con los puercos. Pues báñenmelo, pónganmele ropa nueva, pónganmele calzado. ¿Cómo irías? Sucio, sin calzado, sin nada. Y eso éramos nosotros. Cuando llegamos, nuestro Padre Celestial nos estaba esperando con los brazos abiertos, esperando que nosotros reflexionáramos, que nosotros nos arrepintiéramos. Pero luego hay otra cosa que es de suma importancia: póngale anillo en el dedo. A veces pasamos desapercibidos detalles que nos habla la Escritura, hermanos. Nos damos cuenta nada más del calzado y la ropa y el baño y todo lo demás. Pero ¿saben ustedes la importancia que tenía en aquel tiempo un anillo? Era muy importante, porque a través de él, del anillo, podían sellar correspondencia. A través del anillo podían sellar cosas legales. Esa era la importancia que le estaba volviendo a dar el Padre a aquel andrajoso, aquel hombre perdido, aquel hombre que había desperdiciado su vida, que había desperdiciado los bienes. Eso es lo que Jesús te ofrece, lo que Dios te ofrece. Que si tu vida ha sido desgraciada, si tu vida la has echado a perder, reflexiona y dile: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo, pero hazme como un siervo que obedece, un siervo que ya no importa a su alrededor nada, sino lo único que quiere es hacer lo que su Señor le dice. Y esos somos nosotros, hermanos, los que nos hemos arrepentido. Si tú en esta mañana, hermano, tu vida no tiene sentido y te arrepientes, al corazón contrito, humillado, nos dice la palabra del Señor, no desprecie al Señor. Si tu soberbia es tal que no quieres arrepentirte, acuérdate lo que le pasó a Satanás. Por su soberbia perdió todo, hermano. Lo que más castiga al hombre es la soberbia, mis hermanos. Y sobre todo la soberbia que tienes para no darle tu corazón y tu vida a Dios. Es una soberbia que te va a llevar al fracaso. Es una soberbia que te va a llevar a muchos dolores, a muchas angustias. Arrepiéntete, mi hermano. Y yo te invito en esta mañana, si quieres hacer un compromiso con el Señor, si tú quieres verdaderamente que no has aceptado al Señor en tu vida y tú quieres entregársela en esta mañana, es el tiempo aceptable para que tú, si no quieres pasar, levanta tu mano para orar por ti y para hacer la oración de fe. Es importante, mis hermanos, porque no tenemos la vida comprada. No tenemos la vida comprada. Si verdaderamente ha tenido significado para ti en esta mañana la voz del Espíritu Santo que te ha hablado, no la voz de Abel Serrano que está enfrente de ti, sino la voz que Dios a través del Espíritu Santo ha llevado a tu corazón, y sientes que necesitas llenar ese corazón, te invito a que, si no quieres pasar, levanta tu mano para orar por ti.
Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque me has dado palabra, Señor. Me has permitido, Señor, transmitir tu palabra. Y ahora, Señor, pongo en tus benditas manos a quienes están al frente, Señor, a quienes levantaron su mano. Tú los conoces. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, la necesidad en su alma y en su espíritu, y aún la necesidad que tienen físicamente, Señor. Te ruego por ellos. Y yo quisiera que quienes levantaron la mano y quienes están al frente repitieran esta oración, que es para recibir a Jesús en su corazón. Repitan, por favor. Dios Santo, en esta mañana he escuchado tu palabra y deposito mi confianza, y por fe recibo a tu Hijo Jesús en mi corazón, para que Él, a través de tu palabra, me guíe y me lleve por el camino que debo de seguir. Te pido el perdón de mis pecados, porque sé que a través de la sangre de Jesús tú me los has perdonado, y sé que también a partir de este momento, si muero, tú me llevarás al cielo, porque he confiado en tu Hijo. Y así como tu Hijo resucitó, también yo resucitaré y estaré a la diestra tuya juntamente con tu Hijo. Gracias, Señor, por esta bendición que me das en esta mañana. Te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermosa palabra hemos recibido de parte de nuestro Señor. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Abel. Gracias a Dios también por su vida. Vamos a continuar, ya vamos a terminar. Vamos a cortar un poquito los tiempos porque nos excedimos un poquito. Entonces le voy a pedir, hermano, si me le baja al general, no al uno, al general. Gracias, hermano. Vamos a cambiar un poquito el orden. Traíamos un poquito más de otros cantos, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora, le voy a pedir a mis hermanos, mientras estoy dando algunos avisos, tenemos aquí nuestros alfolíes. Si usted quiere ofrendar, si usted quiere diezmar, puede hacerlo con toda libertad. A partir de este momento puede pasar y depositar sus ofrendas. Mientras hago unos breves avisos, queremos darle la bienvenida a María Magdalena García. ¿Dónde se encuentra María Magdalena García? ¿Cómo le dice el pueblo de Dios? Bienvenida. A Jocelyn Guadalupe, que es, me imagino, ¿no está? Jocelyn Guadalupe, bienvenida. A, creo que es Rosa Valeria, también bienvenida. El joven Damián Alexander, ya lo vimos por ahí. También nos acompaña el día de hoy Raquel López, bienvenida Raquel. Y no conozco el nombre de la persona que nos acompaña también. Ivonne, bienvenida Ivonne, bienvenida, esta es tu casa. Todos ustedes son bienvenidos, hermanos. Los avisos breves y rápidos son que el próximo martes a las 7 de la noche estaremos continuando con nuestras transmisiones en vivo y también nuestro servicio ya presencial, tomando obviamente nuestras respectivas precauciones, como son sana distancia, el uso del sanitizador de tapete, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial.
Y les recordamos también el próximo domingo iniciamos nuevamente a las 9 de la mañana con oración, igual que el día de hoy. A las 10 de la mañana continuamos con escuela dominical y 11:30 nuestro servicio regular. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a despedirnos de este lugar, más nunca de la presencia del Señor. Nos vamos a despedir con un canto, no sin antes pedirle por favor a mi hermano Eduardo que nos despida en oración. Señor, te damos gracias porque nos permitiste estar aquí reunidos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos que bendigas a todas y cada una de las familias que se encuentran aquí representadas. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y generoso con nosotros. Bendícenos, llévanos a nuestra casa por buen camino, líbranos de todo mal y peligro. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un paréntesis rapidísimo y breve, nada más agradecer a todos y cada uno de los aquí presentes y los que no han podido asistir, pero que sin embargo han estado apoyando la obra. Sabemos que no es fácil, han sido días bastante difíciles, sin embargo han hecho sus aportaciones vía transferencia, vía bancaria. Les agradecemos mucho, Dios siga bendiciendo sus vidas. No somos de los que acostumbramos poner un numerito de cuenta en el Facebook y miren, ayuden, etcétera, etcétera. Sabemos que el Señor sustenta, el Señor respalda esta obra y por lo tanto, como adultos que somos, sabemos cuál es nuestra responsabilidad, el ayudar y el apoyarnos a nosotros mismos. No estás ayudándole a enriquecer a nadie, estás ayudando para comprar un bote de Fabuloso, estás ayudando para comprar una escoba, un trapeador, un trapo, la luz, pagar agua, pagar el internet con el que podemos hacer las transmisiones. Entonces